Roma Gallardo versus Santiago Alarcón de Rincón Apologético. ¿Quién ganará? Interesante debate, o por lo menos charla se podría dar. Todo comienza hace un par de días donde Roma Gallardo escribe en Twitter: pruebas o demostraciones de que el Dios que nos cuenta la Biblia existe, por favor. Entonces, ahí salta y sale Santiago a decir lo siguiente. Santiago Alarcón de Rincón Apologético. Y ya te voy a mostrar la sucesión de tweets por los cuales se podría derivar un bastante, o un interesante más bien, debate entre estos dos youtubers, ¿no? Ahí Santiago le responde: la resurrección de Jesús te lo demuestro cuando quieras. O sea, como decimos acá, píntela que yo se las coloreo, papá. Entonces dice: si pudiera demostrarlo, la fe en Dios no existiría porque no sería necesaria. Y ya aquí vamos partiendo de una suposición. O sea, yo considero que Roma Gallardo trata de ser lo más crítico y objetivo. Crítico en el sentido de que lo más objetivo posible frente a lo que él habla o intenta demostrar, ¿no? Pero empieza a confundir unos aspectos interesantes. De hecho, hay algo que les voy a mostrar. Les voy a decir algo que dijo Michael Polanyi. Michael Polanyi, que fue físico, químico, científico, miembro de la Royal Society del Merton College de Oxford, dijo sobre el tema, hablaba sobre la fe y sobre la ciencia y cómo las investigaciones que él había hecho habían determinado que incluso los científicos deberían tener bastante fe para poder desarrollar todos esos procesos empíricos que ellos llevan. Es decir, la fe no es irracional. ¿Qué dice él? Dice que Roman Polanyi echó por tierra el mito de la objetividad e imparcialidad científica. Dice: puso en manifiesto la imposibilidad de que los investigadores científicos se desprendieran de su condición humana o de su propia cultura al realizar su trabajo. Observó que casi todo conocimiento científico está precedido de presupuestos tácitos, ¿sí? Que ya parten de que eso es veraz y depende de cierta confianza en la propia, ¿qué? Por ejemplo, comunidad de colegas o científicos. Es decir, yo como científico, cojo un experimento de otro partiendo de que eso que hizo él para llegar a esa conclusión está bien y yo de ahí partir y llegar a otras conclusiones, ¿no es cierto? Y se sucede una serie de reglas y también siguen alguna autoridad. Igualmente se mueven por fe. Entonces, al final dice: debemos reconocer una vez más la fe como la fuente de todo conocimiento. Llegó a decir Polanyi: ninguna inteligencia, ya sea crítica o original, puede operar fuera del marco fiduciario. Es decir, debe tener fe. Debe tener fe en cómo calibraron los instrumentos, debe tener fe en cómo realizaron los otros colegas los experimentos, debe tener fe en que la conclusión que llegó aquel científico en ese hecho empírico fue hecho de manera veraz y como se debería hacer y no de otra manera. Entonces, en todo lo que hacemos está la fe. Entonces, decir Roma Gallardo de que la religión no existiría, o sea, la fe no existiría si creencia, si se demostrara tácitamente, si se demostrara empíricamente ese hecho de la resurrección de Jesús y de que Jesús era Dios, está mal. O sea, no es real. A mi modo de ver, está ahí equivocado. Y considero que lo que dice Michael Polanyi tiene mucho de veracidad. Es más, uno lo puede comprobar constantemente en todas las actividades que hacemos, ya sea en el mundo académico, laboral o en el mundo personal. Debemos tener cierta fe, ¿sí? Porque sin esa fe, pues básicamente que dudaríamos de todo, ¿sí? Y mantendríamos casi que en la incertidumbre total y no creeríamos en nada de lo que vemos o podríamos hacer, ¿cierto? Vamos a ver qué más dice acá.
Entonces, Roma le dice, si pudieras demostrar la fe en Dios no existiría porque no sería necesaria. Obviamente, según lo que dijo Michael Polanyi y a mi modo de ver, o sea, no tiene sentido esa afirmación de Roma. O sea, para todo necesitamos algo, así sea poco, pero algo de fe. Entonces le dice Santiago, ok, ¿por qué entonces no me aceptas un conversatorio respecto a ello? Te mandé mensaje privado por aquí, por Instagram. Creo que sería un buen ejercicio pensarlo, dado que te considero un crítico objetivo. Ahí, ahí Santiago pegando el lambetazo y a ver si le acepta el ¿qué? El debate o la charla. Más bien charla porque Santiago Alarcón no debate. Dice, comienza por una prueba objetiva entonces y ya vamos viendo. Como quien dice, usted no va a ser capaz de probarme nada. Vamos a ver qué dice Santiago. Ok, dice, si la razón por la que el cristianismo comenzó a existir es porque un Galileo llamado Jesús de Nazaret volvió a la vida luego de, sin lugar a dudas, haber estado muerto, creo que sería fuerte evidencia que el Dios de Galilea realmente fue la causa de dicho hecho tal. Y como él lo señaló, que su Dios, el Dios de la Biblia, fue quien lo resucitó de los muertos. Sí hay forma histórica de mostrar que esta hipótesis no solo es plausible, sino la más probable en términos históricos es prueba. Claro, porque ustedes se ponen a ver, la historia es una ciencia, ¿sí? Y como ciencia se basa en unos hechos y sobre todo la historia especialmente, que es más compleja, por ejemplo, de 2000, 3000 años, básicamente no se puede tener certeza total como todo dato científico al final, porque todo dato científico es científico precisamente porque está sujeto a ser cambiado, modificado o mejorado, ¿sí? Si no, no sería ciencia. Entonces la historia también es así, pero la historia especialmente se basa por hechos plausibles, especialmente cuando hablamos de historia antigua, ¿no es cierto? O sea, lo más plausible es lo que se considera que podría suceder o se toma como un hecho histórico, ¿no es cierto? Entonces, según lo que dice Santiago, la historia confirma que es muy plausible, según relatos no solo bíblicos, sino extrabíblicos, que Jesús a un día estaba muerto y 3 días estaba vivo hablando con un poco de gente, ¿sí? Entonces me parece una evidencia o un dato bastante complejo de empezar a refutar, ¿no es cierto? Vamos a ver qué le responde Roma. Dice, la prueba es algo de lo que no tienes pruebas, eres todo un maestro. Entonces ahí esa pregunta es bastante válida la que dice Santiago. ¿Qué es para vos una prueba histórica? Porque en definitiva es dentro de ese marco que debemos hablar, claro. Es dentro del marco de la ciencia. Es más, sirve que Santiago se meta por el marco de la historia, ¿sí? Y no de la religión o de la fe, porque obviamente Roma Gallardo parece que no cree en nada de eso. Entonces, ahí está, me parece muy interesante. Entonces, porque si es muy complejo, ¿sí? Yo decirle, mire, esto es una prueba histórica cuando la persona ni siquiera sabe que es una prueba histórica o lo entiende como otra cosa, ¿sí? Entonces no contestó nada. Y esto fue ayer. Cogió el 5 de febrero, Santiago le respondió el 5 de febrero y ayer lo volvió a mencionar el 6. Hoy estamos a 7 y vienen desde el 3. Entonces aquí un tipo pone, dije, no te va a aceptar ninguna prueba, Santi, te va a negar todo, testimonio independiente, documentos, pruebas de un hombre de Nazaret que en un tiempo estuvo haciendo apologética, en un tiempo fue ejecutado de forma pública, en un tiempo se volvió a comulgar de forma pública. Y este es un dicho de Mark Twain muy cierto, ¿no? No sé si aplicará para Roma, pero dice, ninguna cantidad de evidencia logrará convencer a un idiota. Mark Twain. Yo considero, mejor dicho, verídico este dicho. No sé ustedes qué piensan. A mí me gustaría escuchar eso, aunque yo he visto patinar, especialmente en el debate con Griffiths, en la charla o debate de ideas con Griffiths, he visto patinar mucho a Roma Gallardo. Entonces,
Por eso, digamos, el considerar a alguien crítico, objetivo, analítico o académico, pues debe tratarse en modo de comparación frente a qué. Yo lo estoy considerando un académico, un crítico, todo. Al final resultan siendo muchas veces youtubers que hablan como hablo yo, otros cosas. Yo no me considero crítico ni académico ni nada. ¿Sí? Simplemente doy una opinión y ya, no me considero experto en nada. Pero muchas veces sus seguidores tratan a estas personas como expertos y hay veces los endiosan y los consideran hasta académicos, imagínense. Cuando ellos dan una opinión que puede ser muchas veces certera y al final resulta siendo válida, pero también otras veces va a estar mala la opinión. Sigue siendo válida, pero va a estar mala. Entonces, pero muchas veces se les dan, digamos, honores a esas personas que no los tienen, ¿no? Simplemente son youtubers que charlan bueno, dicen cosas interesantes. Vamos a ver, ¿no? En el caso de Roma, porque ahí Santiago le presentó algo bien interesante. Vamos a ver si acepta o no. Yo creo que no, porque es un terreno donde obviamente Roma yo creo que sale vapuleado, pero por goleada ganaría Santiago, creo yo. No, es mi humilde opinión. Déjame aquí en los comentarios qué piensas sobre esta posible debate que se podría dar. ¿Quién tú crees que gana? ¿Santiago o Roma? Déjame aquí en los comentarios. Nos vemos en otro video. Chao, chao.